En horas de la madrugada, la prensa mundial ha sido sacudida por la noticia de que la Academia Sueca ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a la activista pro-yanqui María Corina Machado, una directa colaboradora del imperialismo, agente objetiva de la CIA y quien ha hecho carrera política demandando la invasión norteamericana en contra del pueblo y de la República de Venezuela. Este hecho es la expresión diplomática, nada más que eso, es la expresión diplomática del ataque feroz que en estos momentos comanda la administración de Donald Trump en contra del pueblo venezolano. Esta se ha manifestado expresamente en estos ataques a lanchas que supuestamente serían expresivas de un fenómeno de narcotráfico y al mismo tiempo revelan una disposición inequívoca de navíos y de fuerza militar, más de 6.500 hombres desplegados en las costas de Venezuela con la amenaza de una invasión. El verdadero objetivo, los más de 3.000 millones de galones de petróleo que necesita el aparato productivo norteamericano en su fase de decadencia, como se observa en todo el accionar político de Estados Unidos. Este hecho debe enmarcarse a su turno con el reciente anunciado acuerdo de paz entre la resistencia palestina y las fuerzas sionistas de ocupación, que tendrían como efecto la retirada de esta fuerza militar genocida de la franja de Gaza y el otorgamiento de una autonomía. Esto no puede sino ser leído como una pausa en, la lucha del pueblo palestino y al mismo tiempo una demostración clara de los efectos que ha tenido la fervorosa lucha que ha desplegado el pueblo en todo el mundo por la causa de la liberación palestina. Este hecho nos encontramos a las puertas de un nuevo aniversario de un 12 de octubre, nos invita a reflexionar sobre la mecánica de clases que subyace a la lucha de los pueblos en todo el mundo. Y esto de manera particular en Chile, en que el proceso electoral pareciera ensombrecer las luchas reales de nuestro pueblo. Por este motivo, estamos hoy día en un primer capítulo de este ciclo de Contra la Corriente, entrevistando al compañero Ernesto Yaitul, vocero, huerquén y militante de la coordinadora Arauco Mayeco. Soy Gustavo Burgos y esto es Contra la Corriente. Estamos con Ernesto Yaitul Pessoa. Él es militante de la CAM, huerquén de la misma organización, quien nos acompaña acá en Contra la Corriente. Viene llegando de Concepción, de un viaje durante toda la noche, según nos ha contado. Y una primera pregunta que queremos hacerte, Ernesto, tiene que ver con tu experiencia de 2 años en prisión preventiva en el marco del proceso llamado Juicio Punta Arenas, llevado en el Tribunal Oral de Los Ángeles, que terminó después de un recurso de nulidad intermedio en una absolución para ti y otros compañeros que estuvieron sometidos a ese proceso persecutorio. Y también al mismo tiempo aprovechar este momento para que nos cuentes cuál es la situación de Héctor Yaitul, tu padre, quien se encuentra condenado por un proceso de ley de seguridad interior del Estado a 23 años, un hecho que ensombrece nuestro ordenamiento jurídico y la democracia en el país como precisamente por tratarse de delitos de opinión. ¿Cómo estás viviendo este momento después de tu liberación en esto? Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecer también la disposición o la oportunidad de darnos también la palabra. Como dice usted, soy
hoy en día, bueno, militante y desde cierto tiempo a la fecha también hago de huerquén. Claro, yo llevo ya aproximadamente un año, 3 meses, un año, 4 meses más o menos en libertad. Fue en junio eso. Claro, el Mm. 27 de junio del 2024 nosotros fuimos absueltos y salimos de la cárcel. Junto a otros tres peñas que estamos en la misma causa. Claro, nosotros fuimos detenidos el 21 a fines del mes de agosto, 27 creo. Fuimos detenidos por lo que se denomina este caso Punta Arenas, que era la supuesta comisión de el delito de incendio en contra de camión y también del delito de homicidio frustrado. Esto sería o correspondería en contra de los camioneros. Claro. Bueno, desde el principio nosotros planteamos que tenía que ver con una persecución política, toda vez que correspondía a una investigación llevada a cabo por una fuerza conjunta de la PDI creada con el único objetivo de perseguir a la coordinadora Arauco Mayeco, que se llama la Fuerza de Tarea Macrozona Sur, que es una fuerza especializada que tiene la VIP interregional y que eh, tenía como por propósito perseguir a la organización. Ujú. Fuimos detenidos en esa fecha y estuvimos en prisión preventiva hasta el primer juicio. Bueno, nosotros siempre denunciamos y expresamos que era una situación o un encarcelamiento carente de pruebas. No existía ningún tipo de vinculación que nos situara o por el cual nos pudieran culpar del delito cometido, más allá de nuestra participación dentro del movimiento autonomista mapuche. Ese era el grueso de la prueba, por decirlo de cierta manera. Y la georreferenciación de los celulares, que Claro, parece ser, ¿no? la georreferenciación pasaría a haber sido su prueba maestra, por decirlo de cierta manera, que nos podría situar en el lugar de los hechos. Que de todas maneras nunca pudo ser certera, por decirlo de cierta manera, nunca pudo responder más allá de una triangulación de antenas que Ujú. marca una determinada cantidad de kilómetros a la redonda, que en este caso serían como 15, 20 kilómetros a la redonda, supuestamente del lugar de los hechos. Bueno, como le digo, en primera instancia nosotros fuimos condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles a 16 años y medio de prisión. Todo esto, como dijimos nosotros, carente de todo tipo de pruebas, de testigos, con distintos tipos de irregularidades. Por ejemplo, lo que decía o guarda relación con sangre encontrada dentro de los camiones que no fueron siniestrados y que finalmente no corresponde a ninguno de nosotros, que era prueba exculpatoria. Y también la manipulación de ciertos elementos también relacionados con esto de la georreferencia, que se le había mandado en ese tiempo a hacer a una empresa que se llama Incovech, que era también la prueba, como le digo, la prueba maestra con la que supuestamente nos tenían que condenar. Posterior a eso, nosotros hicimos una huelga de hambre exigiendo la nulidad del juicio, apelando a la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. Y tras estar prácticamente 90, un poco más de días de huelga de hambre, se anula el juicio. Se anula el primer juicio por orden del tribunal, o sea, de De la la Corte de Corte. Apelaciones, argumentando que la condena era sesgada y bueno, carente también de los medios de prueba, Ujú. en donde bueno, para condenarnos se hizo caso omiso. Es como que nosotros no hubiésemos presentado defensa ese día, sino que se hace eco de la acusación fiscal tal cual como está y con eso nos condena. O sea, se copia y se pega la acusación fiscal y con eso se nos condena. Finalmente luego vamos a otro juicio y terminamos siendo absueltos por el mismo Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, quedando absuelto de esas causas como siempre tuvo que haber sido, porque no existía ningún tipo de prueba, no existía ningún tipo de testigo, nada que nos pudiera situar en el sitio del suceso. Bueno, también voy a hacer la relación hoy día porque lamentablemente de repente la justicia chilena o los tiempos que estamos pasando de repente son un poco absurdos. Posterior a eso, es detenido un quinto implicado en la misma causa que nosotros. La causa Punta Arenas.
la causa Punta Arenas, que sería José Luis Marilao, el quinto acusado, y hoy en día está él afrontando el mismo juicio con las mismas pruebas, siendo que todos los demás cómplices, supuestamente cómplices y coautores, terminamos siendo absueltos de la misma causa. Ujú. Así que él hoy día ya se encuentra en el tercer día de juicio oral, luego de permanecer 1 año y medio también en prisión preventiva, y esperamos al final de este proceso que también se lleva a cabo un veredicto absolutorio, que es lo que corresponde, y lamentamos, bueno, tener que haber llegado a instancias de juicio oral, cuando lo que correspondía era que a través de recursos de amparo o de otras resoluciones no se tendría por qué haber llegado a un juicio oral, que parte ya desde fracasado, por decirlo de cierta manera. ¿Y para cuánto está pronosticado ese juicio en tiempo? Son como 40 días hábiles más o menos, y ya llevamos en la tercera jornada. Ya. Abarcando lo que usted dice de la segunda pregunta, el segundo punto. Mi padre se encuentra hoy detenido en el complejo penitenciario Bío Bío. Héctor Yaitul. Héctor Yaitul, sí. En un módulo común, por decirlo de cierta manera, de repente cambiado constantemente de módulo, asumiendo la condena que, como usted bien dijo, tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior del Estado en su mayor porcentaje, que son 15 años, y otras condenas accesorias por hurto de madera y usurpación. Es una condena completamente política, una condena arbitraria, que guarda relación con ciertos discursos que ha dicho o que mi padre refirió en algún momento, y que guardan relación con nada más ni nada menos que la reivindicación mapuche y la reivindicación política de nuestra lucha. En su calidad de huerquén, él fue mandatado para dar ciertas declaraciones que para el Poder Ejecutivo, en ese tiempo bajo la querella del gobierno de Sebastián Piñera y luego ampliada con el gobierno de Gabriel Boric, corresponderían a incitación al odio y al ordenamiento jurídico delitos de opinión. Delitos de opinión, claro. Claro. Pero hoy en día, bueno, estamos en una situación bastante compleja al interior de los penales, en lo que guarda relación a los presos políticos mapuche. ¿Cuántos son en total? Hay más de 100 en distintas cárceles del Estado de Chile. Pero la situación se ha puesto bastante compleja, en el sentido de que este gobierno ha ido vulnerando los tratados internacionales y los convenios que ya habían sido suscritos por el Estado de Chile. La intención de este gobierno, de Gabriel Boric, es terminar con los módulos de comuneros mapuche, es decir, que no exista un respeto mínimo a nuestra condición mapuche, a nuestra condición de un pueblo aparte y a nuestra condición de presos políticos mapuche. Nosotros siempre hemos dicho que en el marco de la lucha, en el marco del Weichan, nosotros podemos perder la libertad, pero eso no necesariamente nos tiene que llevar a una segunda condena o un segundo castigo de nosotros tener que perder nuestra identidad como mapuche, como un pueblo que siempre ha existido, como un pueblo anterior a este Estado. Y hoy día los presos, bueno, la mayoría de los presos políticos mapuches se encuentran en esa situación, siendo tratados como presos comunes. Héctor en particular ha presentado acciones judiciales para ser remitido al módulo de Temuco. Sí. Claro, se ha llevado adelante, bueno, Héctor Yaitul es un destacado dirigente, histórico dirigente del movimiento mapuche en general, del pueblo mapuche. Y su condición es innegable, y ha exigido este cambio al penal de Temuco por su condición mapuche también, y por temas también que tiene que ver con lo familiar, que también ahí se encuentra detenido mi hermano Pelentaro, y este ha sido negado, bueno, realizando distintas artimañas o acciones fuera de la ley, por decirlo de cierta manera, por parte de Gendarmería, por parte del Ministerio de Justicia, que guarda relación a cambiar la ficha penal de mi padre, aumentando su peligrosidad, por decirlo de cierta manera, como lo estipulan ellos dentro de su legalidad, algo totalmente, bueno, que contraviene también su propia ley. Sí. Así que estamos en esa situación, pero él en estos momentos se encuentra
bastante bien, se encuentra anímicamente, se encuentra lúcido, sigue llevando adelante el pensamiento, la palabra desde la prisión política, y ese es el principal problema, yo creo, también para los poderosos, para este Estado, de que ojalá se permanezca lo más aislado posible del movimiento y de los demás presos políticos mapuches. Ernesto, hay una expresión que antes de comenzar esta entrevista la habíamos conversado, ¿no? Que tiene que ver con el huaychán, ¿no? Que es, entiendo, la forma de lucha y resistencia secular del pueblo mapuche. ¿Cómo se expresa eso en la política de la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM? Claro, el huaychán es un concepto amplio que no sé si lo podríamos traducir concretamente al español, por decirlo de cierta forma. Uh-huh. El huaychán tiene que ver con esta contradicción que tenemos con el mundo occidental, que tiene que ver con una amplia gama de cosas. No solamente lo que tiene que ver con la lucha en concreto, con la confrontación en concreto que tenemos como un pueblo oprimido, como un pueblo ocupado contra el Estado de Chile o las empresas extractivistas, sino que tiene que ver también con la resistencia cultural, con una resistencia en todo el margen en todo un espectro de cosas que tiene que guardar relación con la identidad mapuche. El huaychán es en sí la resistencia de un pueblo, o la resistencia como mapuche ante el poder hegemónico, ante la cultura hegemónica y todo lo que guarda también relación con el capital, el Estado y todos aquellos que pretenden asimilar al pueblo mapuche. El huaychán es perseverar y resistir en lo que tiene que ver con nosotros seguir manteniendo nuestras formas de mantenerlas y de reconstruirlas también, porque somos un pueblo que obviamente vivió un genocidio, la opresión, el dispersamiento territorial, con la religión que se impuso a sangre y fuego. Entonces hoy día volver a esta situación es también reconstruir y mantener un estilo de vida o una forma de vida, un mapuche monguén, que no guarda relación con lo que nos quieren imponer, con lo que el Estado colonial nos quiere imponer a los mapuches. En definitiva, es seguir siendo y existiendo como mapuche. Es una lucha de resistencia. ¿Y cómo se relaciona esto con la cuestión de la recuperación de tierras, por un lado? Y hay un tema bien interesante que siempre ha estado presente en el discurso político de la CAM, que es la relación entre el mapuche de la ciudad, de la Guarria, y con el mapuche que está en el campo, que está en las comunidades. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué tiene que ver con la recuperación de las tierras, ¿no? Que es lo que normalmente aparece en el discurso político? Claro, es que la recuperación territorial es la esencia o el punto base material, podría decirse en otra expresión, del movimiento mapuche, o de la recuperación y de la reconstrucción de un pueblo. Nosotros fuimos un pueblo aparte, fuimos un Estado-nación que tuvo su forma política, su forma de organizarse, y que fue, anexado por un Estado colonial cuando se genera la creación de los Estados nacionales. Y hoy en día la recuperación territorial, lo que nosotros denominamos el control territorial, es la plataforma para nosotros ir obteniendo una autonomía en los hechos. Uh-huh. La recuperación de las tierras. La recuperación de las tierras es el sustento material para nosotros ir ejerciendo la autonomía a través de los hechos. Esa es la diferencia que quizás posee la Coordinadora Arauco Mayeco con otras expresiones de repente dentro del movimiento. Que nosotros no estamos pidiendo que una solución, nosotros no estamos pidiendo el paternalismo del Estado, sino nosotros entendemos que la autonomía y finalmente la liberación de nuestro pueblo nosotros la vamos construyendo en el metro a metro, como decimos nosotros, en el territorio. Y por eso el territorio es importante para nosotros, porque a través de él nosotros hacemos nuestra organización cultural, nuestra reconstrucción como mapuche de nuestro espacio. Productiva también. Productiva también para sustentar a nuestra gente, alimenticia, cultural, espiritual, y es recuperar la tierra del circuito económico capitalista para transformarlo al mundo mapuche. Ernesto, el Wallmapu, llamado por los medios del régimen la macrozona de la Araucanía, lleva más de 4 años bajo ocupación militar, estado de excepción constitucional, que ya
es como contraintuitivo, ya no es excepción, sino que es como estado general de ocupación militar. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esto en la vida de las comunidades, en la lucha en general del pueblo mapuche? ¿Cómo ha impactado esto, reitero, digamos, en el día a día, ¿no? Porque esto es algo que normalmente se presenta en los medios, en todos los medios oficiales, como que se ha ordenado la vida en el Gualmapu, se ha puesto fin al terrorismo y todo ese tipo de discurso contra insurgentes que ha estado inoculado principalmente en el último periodo por este gobierno, e inclusive la candidata del oficialismo ya anunció, Janet Jara, de que de ganar ella las elecciones seguiría, ella empleó la expresión de que no desescalaría el estado de excepción constitucional. ¿Cómo se vive eso en el Gualmapu? Primero que nada, como usted bien lo dice, es la continuidad de un estado colonial de ocupación hacia un pueblo que hoy perdura hasta los días de hoy, pues, que tiene que ver hoy día también con la ocupación militar de nuestros territorios, de un estado contra un pueblo nación, guardando la similitud, obviamente, es como lo que sucede en Palestina, donde Sí. un estado opresor que hace un tiempo a la fecha nos quitó nuestro territorio, cometió genocidio, nos quitó la tierra, nos quitó nuestra identidad. Hoy día quiere, bajo las distintas artimañas del crimen organizado, de distintas situaciones, salvaguardar primero los intereses económicos de las forestales. Hoy día los militares hoy día se encuentran no resguardando a una persona común y corriente, sino que ellos se encuentran al resguardo de las empresas forestales, al resguardo de las distintas empresas extractivistas. Uh-huh. Claro, en el día a día, hoy día, obviamente eso ha afectado a las comunidades, es algo que estamos viviendo y que estamos asimilando de cierta manera, entendiendo que somos un pueblo ocupado, entendiendo que somos un pueblo oprimido y que cada vez que el Estado y las empresas extractivistas vean sus intereses hoy tocados de cierta manera, no van a dudar en ocupar su boda militar. Y eso también y en el tránsito, por ejemplo, en las zonas rurales, en el Gualmapu, ¿cómo se lleva adelante eso? ¿Cómo es la vida en las escuelas, en los lugares donde están las comunidades? ¿Qué significa la presencia militar? ¿Es simbólica? ¿Están en cruces de camino? ¿O tienen algún tipo de acciones? ¿Provocan allanamientos? Sí, no, sí, ¿Controlan? tiene que ver, no, obviamente ellos van también en compañía de las policías, cuando existen allanamientos, etcétera. También tiene que ver con esta lógica del enemigo interno, de decir, de seguir con esta inteligencia, no sé, de repente hacen sus ejercicios militares, en helicóptero, bajan no sé, en alguna playa, y más que nada también con el objetivo de intimidar, de reconocer, no sé, cuando hacen sobrevuelos de entrenamiento, sobrevuelan las casas de lo que ellos, pues, me imagino yo, dentro de la lógica de la palabra militar, serían los insurgentes. Ya. De cierta manera sobrevuelan sus casas, por ejemplo, pasan donde ellos pueden identificar supuestas personas que somos parte del movimiento en realidad. Y claro, pero también es bastante acotada de repente y tiene que ver con esta protección más que nada a la industria forestal, como les digo. Ellos no... Ya. Y en las comunidades que ellos perciben de resistencia. No es tan simbólica, no es como tan demostrativa, por decir de cierta manera, de ponerse en un cruce para que lo vea gente común y corriente, sino que ellos pueden estar en un camino interior, de repente donde saben que puede haber comunidades en resistencia o como les digo, resguardando faenas forestales o predios en conflicto. O sea, va un mapuche en una camioneta, lo detienen, le allanan, revisan qué es lo que lleva, le piden los documentos y eso ocurre habitualmente. Claro. Ya, Sí. ya. Y en relación con una cosa que resultó bastante notoria en el periodo reciente, que tiene que ver con el fracaso estrepitoso de la consulta mapuche, impulsada por el gobierno, y que forma parte de esta política que ellos han llamado del buen vivir, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto práctico que ha tenido primero me interesaría que cuente, digamos, cómo fue percibida, cómo fue recibida la consulta indígena me parece que esa es la denominación que le dieron en el Gualmapu, y al mismo tiempo cuáles son las iniciativas que está desarrollando el gobierno y qué es lo que se traduce esto del buen vivir, ¿no? Estos acuerdos a los que llegó la comisión. Bueno, en estricto rigor, para parte del movimiento mapuche, del que somos nosotros parte, esta consulta indígena no tiene mayor relevancia en nuestro quehacer político. Nosotros no tenemos mucha participación, más bien responde a la participación de sectores
mapuches partidistas, por decirlo de cierta manera, Ujú. que, bueno, de políticos partidos, tanto de oficialismo y de otros sectores, que no, en realidad nosotros poco influyen de repente dentro de lo mismo que le converso del control territorial, de la Mm. recuperación productiva. Nosotros continuamos con lo mismo, no guarda ninguna relación y nos hemos referido siempre a que tiene que ver con un voladero de luces o que no van a solucionar nunca un problema de fondo. Y hoy día mucho menos, porque hoy día no sé qué comisión para la paz puede haber o para el entendimiento en la situación en la que nos encontramos con un pueblo mapuche totalmente militarizado, un Gualmapu totalmente militarizado, con más de 100 peñas en las cárceles del Estado de Chile, arriesgando condenas bastante abultadas. Y entonces, En el caso de tu hermano es una condena de más de un siglo, lo claro, que está pidiendo el gobierno. sí, pues entonces nosotros no entendemos, no existe una voluntad por parte de ellos. La única paz y entendimiento que buscan todos los gobiernos como política de Estado es paz para el empresariado y para ellos, ¿no? Para los sectores Mm. latifundistas, terratenientes del Gualmapu. Para el pueblo mapuche no cambia mucho. Y en relación con el gobierno, ¿ha logrado instalar alguna medida concreta? Olvidémonos, digamos, de la propaganda que ellos hacen, pero ¿han instalado alguna medida concreta que signifique al menos para la población adicta que pueden tener dentro del pueblo mapuche? ¿Han aplicado algunas medidas inmediatas? Algo que pueda verse como ocurrió, por ejemplo, en el periodo de Bachelet y en el periodo de Lagos, que se aplicaron algunas medidas, hubo compras de terreno, se podía medir de alguna manera efectiva algo que estuviese ocurriendo. ¿Este gobierno ha hecho No, algo? o sea, en relación al avance de derechos propios del pueblo mapuche, no hemos visto ningún avance. Escaso sería mucha la palabra. No ha habido ningún avance, todo lo contrario, ha habido un retroceso en lo que guarda relación a los derechos políticos y territoriales. Bueno, lo mismo que le converso de la prisión política mapuche. Ujú. Duele decirlo de repente, o la gente quizás no va a decir, "Oh, le pueden hacer la pega a la derecha", pero en un gobierno de Sebastián Piñera no ocurría, no sé, nosotros no podemos entender, no sé, yo creo que lo tiene que responder la sociedad chilena o quienes son parte hoy día del gobierno, de por qué este retroceso en contra de derechos ganados por el pueblo de la nación mapuche. ¿A qué responden? Ellos tendrán que hacerse cargo, pero es así, existe hoy día un retroceso, lo dicen los hechos en sí, de la militarización, el encarcelamiento, y como dice usted, nulo avance en materia territorial. Se creó una comisión y hoy día ya estamos a puertas de que este gobierno termine, y no ha existido ningún entrega de territorio, nada. Ha sido algo más bien discursivo. Claro. Los últimos días han estado marcados por la develación de estas conversaciones que constan en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil en la localidad de Mafil, ¿no? Al norte de Valdivia, que se le atribuyen a Juan Carlos Morstadt, ¿no? Donde se refiere a que eventualmente ella habría sido quemada y que él tendría conocimiento de este hecho. Esto provocó una protesta generalizada acá en Santiago, en Valparaíso, en distintas ciudades, en el sur también, de indignación frente a este hecho. Estamos a las puertas de un nuevo aniversario del inicio de la ocupación de América por el capital europeo, ¿no? Lo que se llamaba antes el descubrimiento de América, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú y cuál es la convocatoria que hacen ustedes a partir de estos hechos, ¿no? Que son bastante fuertes y que están signando la identidad y el papel que le cae al pueblo mapuche en el conflicto social en general hoy día en el país? ¿Cuál es la convocatoria que hacen ustedes frente a estas cuestiones, lo de Julia Chuñil y una serie de hechos como los que has ido mencionando en este rato? Claro, nosotros más que nada, bueno, también en relación a ese caso, pero también en general vemos que el trato al mapuche, el trato a nuestro pueblo, a nuestra nación, históricamente ha sido igual. Ujú. No es algo que venga a surgir hoy día por esta situación, sino que se genera día tras día porque estamos bajo la ocupación de un Estado colonial que también se subyuga al imperialismo y que de todas maneras, bueno, que su lógica es eminentemente racista. Nosotros para este Estado, y como lo son los pueblos oprimidos en el mundo, somos razas inferiores, por decirlo de cierta manera, y a las que no le queda otra opción que asimilarse o aceptar las reglas del juego que nos pone el opresor o desaparecer. Ujú. Entonces,
la situación nosotros la entendemos que es de esa manera, es una situación compleja. Hoy día lo vemos en el cotidiano, no solamente, obviamente, ante como usted dice, la horrorosa situación que ocurre. Así ha pasado un sinfín de veces y sigue ocurriendo en el cotidiano, con el trato hacia nuestra gente, con el desprecio hacia nuestra gente. Entonces, nosotros no tenemos o no vemos más alternativa que continuar en la resistencia, ¿no? Muy bien. Bueno, entendemos que nos has contado de que hay actividades. Tú vas a estar ahora en la zona central en Santiago, en Valparaíso también, por ahí supe. Va a haber actividades en las cuales vas a participar y bueno, te agradecemos el haber aceptado la invitación de Contra la Corriente, nuestro programa. Y bueno, si quieres hacer alguna convocatoria específica, algún llamado, algo que te parezca que se te quedó en el tintero. No, en realidad no. Primero, o sea, agradecer también esta instancia, porque siempre es bueno que nosotros tengamos hoy día un poco la palabra que nos es negada y que están perseguidas de repente, a través de distintas maneras. Como le digo, hoy día de repente que nosotros nos manifestemos, que nosotros digamos algo, nos convierte en un blanco. Mi padre está pagando por eso. Más que nada, reafirmar el compromiso, al del pueblo nación mapuche, de seguir resistiendo, independiente de los avances que pueda tener, el Estado de Chile y también el empresariado, el poder político, el poder en general. Que esta resistencia continúe, y que hacer un llamado también a la gente, no solo de repente a participar de acciones esporádicas o por momentos, sino que hacer parte de este movimiento, hacer parte de esta lucha día tras día, y el acompañamiento también de los familiares y también de los presos, o de la gente que hoy día se mantiene en resistencia. Eso más que nada. Muchas gracias, Ernesto. Gracias también a nuestros televidentes. Ha sido una entrevista, una entrevista muy importante, muy trascendente, ¿no? No solo para la discusión política, sino porque es un reflejo directo, absolutamente directo, de lo que está ocurriendo actualmente en el Gualmapu, aquella zona que aparece solamente como una zona de crimen, una zona de terrorismo, una zona donde el único protagonista son las Fuerzas Armadas. Estamos escuchando la otra voz, que es la voz del pueblo oprimido, la voz del pueblo nación mapuche. Muchas gracias, Ernesto, y nos vemos hasta la próxima.